Si a su cargo tiene usted, doctora Iliana, la presentación de nuestro invitado en esta mañana. Sí, bueno, nuestro Adelante, invitado doctor. es una persona ya que forma parte del equipo aquí de la Z101, ¿no? Desde hace muchos años, doctor. Sí. Para mí es un placer presentar al doctor Rafael García Álvarez, psiquiatra, sexólogo, quien es el director de la Escuela de Educación Sexual de la UAS. Además de esto, él es profesor de la Universidad de Columbia de Estados Unidos y ha sido presidente de la Federación de Educación Sexual de Latinoamérica y fellow del Colegio de Psiquiatría de Gran Bretaña. O sea que imagínense usted qué historial. Doctor, para nosotros es un placer. Y vamos a iniciar hablando de la sexualidad humana, de lo importante que es para el ser humano la sexualidad. Sí. Bueno, gracias, encantado, doctora Ureña y colegas de la cabina, de estar con ustedes sobre un tema fascinante, porque la sexualidad es realmente que muchas veces es satanizada, como si fuera un asunto del diablo. La sexualidad es un regalo de Dios y es para que la gente la disfrute, la sexualidad. Y la sexualidad es para toda la vida. Nacemos seres sexuados y esa sexualidad termina con la muerte. Y lo más importante es que la sexualidad mejora la calidad de vida de la persona. Una persona sin sexo realmente carece de una serie de reacciones internas en su organismo que no lo hacen con una felicidad plena, aunque hay quienes han decidido abandonar la sexualidad para toda la vida. Pero hay una diferencia importante entre los que tienen deseo y los que no tienen deseo, porque obviamente hay personas que no tienen deseo y la sexualidad no les interesa y no es un punto de referencia dentro de su marco de vida. Pero más común en las mujeres que no tengan deseo que en los hombres, que la sexualidad es menor, el trastorno del deseo es mucho menor. Pero en cuanto a la relación de la sexualidad con la cardiología, está demostrado que el paciente con una enfermedad cardiovascular puede disfrutar su sexualidad sin ningún tipo de problema. Desde luego, hay una serie de instrucciones que se deben tomar en cuenta, y es que nosotros en medicina general y en cardiología principalmente hablamos del gasto cardíaco, ¿verdad? Que es el consumo que tiene el corazón para una actividad. Si estoy correcto, si no me corrigen. Hasta ahora va bien, profesor. Entonces, ese gasto cardíaco es mínimo en la actividad sexual cuando el hombre es monógamo, tiene su relación sexual en su casa y no está inventando. Entonces, eso quiere decir que ese hombre va a tener un consumo mínimo de gasto cardíaco por esa actividad sexual. ¿Usted quiere decir que en la calle se inventa más y se consume más energía? Entonces, si usted viene con una relación extramarital que conlleva una serie de cosas adicionales, como por ejemplo el trago, la comida y una serie de actividades y la novedad de algo nuevo, entonces todo eso aumenta notablemente tu consumo cardíaco. Doctor, hasta el punto excelente. Yo escuché de una profesional, también especialista en sexología, decir que usted puede tener sexo sin tener intimidad. Pero ahí no es que va la pregunta. Porque la gente a veces dice, vamos a tener intimidad o tu intimidad. ¿Cómo define la ciencia la sexualidad? Es que la sexualidad es parte de las necesidades del ser humano. La interacción sexual enriquece la vida del individuo y la sexualidad es un intercambio entre personas, generalmente y tradicionalmente dos personas del sexo opuesto, pero realmente desde la antigüedad vemos que hay personas también del mismo sexo que van a disfrutar su sexualidad y que hoy día la situación es mucho más abierta. La sexualidad
tiene múltiples variantes dentro de una misma relación de pareja. Y por eso esa sexualidad es el intercambio que culmina con lo que incluso dice la Biblia, y serán una sola carne. Una sola carne ocurre en el coito, en que el hombre está penetrado y entonces ahí los dos se vuelven una sola carne. Entonces la sexualidad tiene tantas variantes para disfrutarla, y eso de que sexo sin intimidad, bueno, claro que sí, eso ocurre con la prostituta como válvula de escape de algunos individuos. Tener sexo por tener sexo, porque el individuo necesita descargarse, y en vez de hacer un sexo solitario, pues lo tiene con alguien con quien no hay vínculo. Pero tradicionalmente la sexualidad requiere un vínculo. ¿No? Emocional, ¿no? Requiere un vínculo, porque entonces tú sintonizas, y hay toda una serie de señales, el lenguaje de los ojos, el lenguaje de la corporal, todo eso va enriqueciendo la sexualidad. Y la sexualidad funciona mejor, por ejemplo, los hombres son más dados a una sexualidad inmediata, a una respuesta inmediata. La mujer necesita que la motiven. Claro. La mujer necesita preparación emocional, sentirse valorada, querida, deseada. Entonces, si esa mujer siente eso, esa mujer entonces va a entrar en un intercambio sexual. Y entonces, si ese intercambio le sigue haciéndola sentirse bien, esa mujer se va a excitar. Y si esa mujer se excita, entonces le va a dar deseo. Al hombre le da deseo primero y arranca. La mujer necesita todo un proceso de movilización emocional, psicológico, físico, para que pueda reaccionar. Doctor, entonces, perdón, sí. Usted que es especialista en la sexualidad, o sea, ¿existe un protocolo para ustedes como profesionales en dicha área que invite al paciente que acude donde ustedes por ayuda para que se haga una evaluación cardiovascular y ver si el origen de alguna disfunción viene de ahí? ¿Existe Fíjate, un protocolo? Como hoy un parte del punto que tengo en mi agenda y que había hablado con la doctora Ureña, es la disfunción eréctil. Uh-huh. La disfunción eréctil es el problema más común del hombre y más devastador. Porque cuando un hombre pierde la erección, el hombre piensa que perdió su hombría, que ya no es hombre. Que ya no sirve. Así. Sí, que ya no sirve para nada. Y de hecho hemos tenido a nivel local eventos en que un sujeto fue a tener relaciones sexuales, falló y fue y se quitó la vida. Porque él decía que si él no podía tener mujeres, él mejor prefería no vivir. Pero un error craso, porque todos los hombres yo diría que han fallado en algún momento. El punto es que usted no haga de eso lo que dice a nivel popular la gente, una psicosis. Se me metió una psicosis, fallé, ya no sirvo, ya no, nada de eso. Todo el mundo en algún momento ha fallado por múltiples razones. Porque bebió más de la cuenta, porque estaba asustado, ¿verdad? Porque la conciencia no lo deja. La conciencia no lo deja, la culpa, ¿verdad? Y la conciencia que van juntos. Entonces, todo eso son elementos que van a incidir para que el individuo pueda tener una falla. Dije que la disfunción eréctil, la impotencia, es lo más común. Y el estudio de envejecientes de Massachusetts, que es el estudio como marco de referencia, aunque pensamos los investigadores que tiene sus fallas metodológicas, porque indica que un 52% de la población que ellos estudiaron tenía disfunción eréctil. La disfunción eréctil va empeorando con los años y va aumentando porque obviamente vivimos más, y mientras más se vive, la disfunción pues va apareciendo como parte del proceso de envejecimiento. Porque por la misma razón que ya mi corazón no es tan potente como cuando yo tenía 20 años, sino que ya ese corazón tiene unas demandas diferentes. Pero volviendo a la pregunta de nuestra colega, si todo paciente que yo veo con una disfunción eréctil tiene que pasar por cardiología. Digo, no hago eso de inmediato. Yo hago una evaluación básica en que ese paciente se le va a hacer su química sanguínea, su colesterol, su
un electro. Si hay algún problema de diabetes. ¿Por qué? Porque hay dos enfermedades silenciosas, diabetes e hipertensión, que siempre andan juntas. Y muchos trastornos cardiovasculares no son aparentes, pero cuando el paciente me llegó con una impotencia, con una disfunción eréctil, que yo no encuentro las causas o no entiendo totalmente que la disfunción es orgánica. Es orgánica o es psicológica. Si entiendo que no es psicológica, entonces ahí vamos a ver. Ese paciente ya tiene una historia de fallas eréctiles, ¿verdad? Y en las circunstancias que aparecen esas fallas eréctiles. Entonces, voy a evaluar a ese paciente porque cuando hablaba de que la disfunción eréctil es un marcador de problemas cardiovasculares, es porque las arterias más pequeñas, más finas, están en el pene. Y si el endotelio se dañó, que las colegas pueden abundar sobre esa situación, el endotelio es donde la arteriosclerosis tiene mucho que ver con ese daño que se le hace al endotelio. Entonces, claro, si la circulación no es buena, ese pene no va a funcionar. Tomemos en cuenta que una presión arterial normal es de alrededor de 120. Un pene en erección demanda 500 milímetros de mercurio o más. Claro. O sea, ya hay estudios hechos en Canadá por Lavoisier, en el Hotel Dieu de Montreal, donde Lavoisier tiene un paciente que midió 527 milímetros de mercurio. O sea que son erecciones sumamente poderosas y que casi siempre encontramos en la gente muy, muy joven, porque son unos llenados tremendos que tienen estos individuos. Sí. Entonces, a medida que el endotelio se va deteriorando, es inmediatamente algo que debe llamarnos la atención, a que a nivel cardiovascular algo no anda bien. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que el proceso de aterosclerosis es generalizado, es sistémico. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene una oclusión a un nivel de la coronaria, entonces suponer que también usted tiene aterosclerosis y depósito de placas en otras partes del cuerpo también, porque no es localizada. Y el pene también tiene arterias, ¿no? Y entonces, cuando usted ve eso, entonces amerita, ¿no?, que el paciente se le haga una evaluación cardiovascular también, para usted tener una idea y poder explicarle al paciente, porque los pacientes preguntan mucho, ¿no? Y sobre todo los hombres, el hombre dominicano es muy machista, y como usted dice, o sea, no admite eso de que no tenga erección, aunque tenga 80 años, ellos entienden que debe de tener una erección como cuando tenían 15 años, ¿no? No, y es importante también señalar en el contexto del manejo de la hipertensión y de la diabetes, o sea, para que un paciente también pueda tener una buena sexualidad, debe de estar controlado de esos factores de riesgo como el colesterol, la glicemia controlada, si usted es hipertenso, su tratamiento, y sobre todo, como dice Mildred y Leana, lo que es el tratamiento para la presión, que muchos pacientes, los masculinos, se resisten a tomar el tratamiento porque entiende que es el medicamento para la presión que puede incidir en quizás lo que es una impotencia, y eso es un grato error. O sea, sí ha existido históricamente algún fármaco, sobre todo algunos betabloqueadores, pero ya de manera actual, nosotros como profesionales de la salud en la cardiología sabemos cuáles medicamentos son los de primera línea y que no vaya a interferir en ninguna otra parte de su organismo. Cierto, eso hay que tomarlo en cuenta en los medicamentos que toma el paciente. Bueno. Muy bien, mira, vámonos a una pausa. Todavía quedan muchísimas preguntas sobre este interesante tema que se está tratando en este día acerca de los pacientes con problemas cardiovasculares, cómo le afecta eso en su sexualidad. Y sé que los hombres realmente son los que más se preocupan en este caso, pero me gustaría saber si un problema cardiovascular puede también afectar a una mujer de igual manera, doctor. Al regreso usted nos responde. ¿Cómo no? Llévatelo, Cundo.